Muy buenos días, saludos a todas las personas que se están conectando en este momento. Estamos en la 10ª edición del Congreso Internacional del Yoga, organizado por la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Cernal de la Feria. Mi nombre es Eliana Trujillo y estaré con ustedes durante unos minutos hablando acerca de las relaciones que hay entre la yoga y la cosmobiología. Son dos sistemas que se integran, dos filosofías, dos disciplinas que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, mi tarea el día de hoy es poder pues darles algunos elementos para la investigación, que les sirva para profundizar el tema, para despertar pues esa inquietud de abordar el tema de la cosmobiología y el tema de la yoga pues con una visión de integralidad, una visión de amplitud que nos permita comprender cómo estos dos sistemas que se están relacionados nos van a ayudar a ser mejores personas, a tener mayor claridad del talento, del potencial, de la vocación, de la misión de vida, para poder responder esas preguntas que todo buscador de la verdad siempre está haciéndose. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, estas dos disciplinas nos ayudan, nos van a dar elementos para poder ir encontrando a su debido tiempo respuestas a esas preguntas que son preguntas trascendentales que siempre están ahí y que nos dan una luz para seguir adelante en nuestro proceso de evolución. Todos los 21 de junio de cada mes, desde el 2014, estamos pues en esta vibración de la yoga. En el 2015, las Naciones Unidas decreta oficialmente la celebración del Día Internacional de la Yoga. Y desde el 2014, la Fundación del Dr. Serrano Laferrier organiza este congreso, que tiene pues como finalidad abarcar el tema de la yoga con una visión holística, integral. La yoga no solamente física, sino la yoga como una disciplina, como un sistema de vida que nos permite vivir de una forma consciente, vivir conectados con el universo, vivir conectados con vivir con todo, en unión con todo, ¿no? Entonces no es solamente la yoga física de las asanas, de las posturas, que ya lo vamos a ver más adelante dentro del tema, sino la yoga en su aspecto de conexión con el ser, de conexión con el universo, que nos permita estar en esa unidad de una forma consciente en la vida. En esta oportunidad me toca hablar pues de un elemento que es importante y es justamente el enfoque de este Congreso del 2024, las angas de la yoga, las etapas de la yoga, esos niveles de profundización del sistema de la yoga que gracias al maestro Patanjali, que tuvo pues esa brillante sabiduría de sistematizar y de ordenar esa enseñanza tradicional de la yoga en los aforismos de Patanjali en las 8 etapas, Astanga Yoga, ¿ok? Las 8 etapas de la yoga, esos niveles que nos permiten adentrarnos más en lo que es la yoga trascendental, en lo que es la yoga en los diferentes niveles, ¿no? Y su relación en este momento con la cosmobiología. Cómo se conectan estas dos ciencias, cómo se conectan estos dos sistemas y cómo estos dos sistemas, pues, de forma integrada, nos van a ayudar en nuestro proceso. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos 8 angas de la yoga, relación cosmobiológica. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la yoga y de la cosmobiología, estamos hablando de enseñanzas tradicionales y eternas. Entonces, en estos 45 minutos vamos a dar algunas pinceladas, vamos a dar algunos temas que nos permitan reflexionar
que nos activen esa inquietud por querer buscar más, por querer indagar, querer profundizar en el tema de la relación del cosmos, el universo, el ser humano. ¿Ok? Y cómo estas dos ciencias, estas dos disciplinas, pues se conectan de una forma maravillosa y que el objetivo es que las personas vayan encontrando esas conexiones. Hay dos obras importantísimas del maestre de la Ferrier que nos van a ayudar justamente en ese proceso de indagar y de ver esas relaciones, de ver esas conexiones, como lo es Los Grandes Mensajes y el Yoga Yoguismo. El maestro de la Ferrier escribe 7 grandes mensajes y de esos 7 grandes mensajes, el Yoga Yoguismo pues es la culminación de su gran obra literaria y nos trae justamente eh, niveles de comprensión de la yoga. Cómo empezamos con el yoguismo, que son enseñanzas, son conexiones de diferentes disciplinas del pensamiento humano como una base para poder abordar la yoga, para poder abordar las diferentes vías de la yoga de una forma universal, amplia, no solamente hinduismo, sino occidente y oriente, para luego pues llegar a ese punto de unión como lo es el Yu. Entonces, esa es su obra maestra para poder entender justamente la visión que él trae o la enseñanza que él trae para esta nueva era en relación con el estudio, el abordaje, la vivencia de la yoga como un sistema de vida y la yoga que nos permite pues evolucionar y trascender nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, momentito. Ok, hemos citado a Carl Jung, eh, un psicólogo muy famoso, eh, estudioso del psicoanálisis, pero también estudioso no solamente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista eh, del sistema, del ordenamiento de la mente a través de la psiquis, sino que él también, en una etapa de su vida, él también empezó a interesarse, a querer profundizar en temas místicos, temas filosóficos, temas espirituales. Sabemos que él estudió el I Ching y también, pues, él, dentro de su práctica profesional, pues, él también tocaba, estudiaba y conectaba eh, el esquema del cielo de sus pacientes, la carta natal de sus pacientes, ¿no? Entonces, hemos traído esta cita en la cual está dentro de una obra cuando Jung empieza pues a él mismo recorrer su camino y empieza a distanciarse de su maestro. Entonces ellos empiezan a intercambiar cartas, ¿no? Y dentro de esas cartas que Jung le escribe a su maestro, hay una respuesta que dice así, dice, podría descubrirse un día en la astrología un buen trozo de saber intuitivo derivado del firmamento. Entonces Jung, de alguna u otra manera, se interesa por la astrología desde el punto de vista del pensamiento de los arquetipos, del pensamiento de los paradigmas, el pensamiento mitológico. Y recordemos que cuando hablamos de la mitología, siempre vamos a encontrar esa conexión cósmica. Cuando hablamos de firmamento, estamos hablando de estrellas, estamos hablando de constelaciones, estamos hablando del cielo. Y desde el momento que se creó la vida, en el momento en que aparece el ser humano, ¿ok? Lo primero que hace el ser humano es levantar su mirada al cielo y observar. Ese es, digamos que es uno de los comportamientos de forma natural que tenemos y que se ha ido perdiendo, que es la observación de todo. Y hacer yoga
practicar yoga, vivir como yo, justamente nos ayuda a ir desarrollando, a recuperar esa actitud innata que tenemos de observar y de maravillarnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso ese hombre y esa mujer primitivos, de los primeros tiempos, donde no habían obligaciones de ningún tipo, sino que estaban en contacto con la naturaleza, observaban los ritmos naturales de la vida, observaban el cielo en la noche, la luna llena, las estrellas, ¿ok? Y en ese proceso de observación, eh, el hombre anotando, fue anotando en forma de imágenes, jeroglíficos, fue anotando lo que él observaba del cielo. Así empezó todo, así empezó la cosmobiología. Hoy como conocida como biología, que en la antigüedad se conoce como la astrología. Cuando hablamos de astrología y cosmobiología estamos hablando de lo mismo. Lo que cambia es que el concepto actual, moderno, del cosmos y el concepto de la antigüedad es la astrología, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Ya vamos a ver algunos elementos, digamos, que empiezan a ampliar un poco esa visión de la astrología de la antigüedad y la cosmobiología moderna. Entonces, es la observación. El hombre fue observando lo que ocurría en el cielo. ¿Qué ocurría en el cielo? Ocurría la luna llena, que estaba nuestro satélite natural en el firmamento brillando, que alumbraba las noches, y de pronto observaba que no había luna. No había, en el cielo no estaba la luna. ¿Ok? Luna nueva, cuando está, pero no la vemos. Observaba la mitad, cuarto menguante, cuarto creciente. Digamos que ese fue el primer ritmo o el primer ciclo de observación más rápida, más fácil que observó el ser humano en ese momento. Ya después fue observando más cosas. El observar eh, el lucero de la mañana, ¿ok? Observar la lumbrera de la mañana, Venus, los demás planetas, ¿ok? Pero también observaba que habían cometas, que cada cierto tiempo pasaba algo blanco. Claro, observar los cometas pues lleva más tiempo de anotar, ¿no? Pero lo que quiero que se lleven la idea es que cuando hablamos del el firmamento, estamos hablando del cielo, la bóveda celeste que está arriba, ¿ok? Y que somos parte de esa bóveda celeste. También en ese momento de observación de hace muchos miles y miles de años atrás, el hombre observó y unió de forma imaginaria lo que hoy conocemos como las constelaciones, ¿ok? Y que tenemos las constelaciones zodiacales, ¿ok? El hombre observó y unió de forma imaginaria esos puntos y al unir de forma imaginaria esos puntos, surgieron imágenes, surgieron símbolos. Y es ahí donde entra la mitología. Tenemos diferentes formas de expresión de la mitología. La más conocida, con la que más estamos más familiarizados, la mitología griega, la mitología romana. Pero todas las diferentes culturas de todas las tradiciones han tenido su mitología, sus cuentos, sus fábulas. ¿Ok? Porque es una forma de poder entender los procesos de cada tradición, los procesos de cada cultura. ¿Ok? Que a pesar de ser diferentes, eh, vamos a encontrar en las diferentes mitologías, en las diferentes culturas, diferentes nombres para un mismo símbolo, para un mismo arquetipo. ¿Ok? Entonces, la cosmobiología, la astrología, nos ayuda a entender esos mitos cósmicos, entender esos arquetipos que conocidos como son los 12 arquetipos zodiacales o las constelaciones zodiacales, ¿no? ¿Ok? Eh, Conocido de una forma muy vulgarmente como los signos astrológicos, lo que leemos en el horóscopo. Todos seguramente hemos sentido la curiosidad de leernos un horóscopo, ¿ok? Eh, pero también tenemos los arquetipos planetarios.
tenemos los arquetipos de los elementos. Entonces, la cosmobiología, como sistema tradicional de enseñanza, nos conecta con el cosmos, nos ayuda a conocer la influencia del cosmos, a ver esa interrelación que hay, ¿ok?, entre nosotros, microcosmos, y el universo, y el macrocosmos. Entonces, Jung, eh, pues, en su proceso de investigación, en su proceso eh, como profesional dedicado, pues, al estudio de la psiquis y a sus pacientes, pues él complementa o complementaba el estudio de los arquetipos cósmicos y su influencia en la psiquis. Y eso es un tema, pues, que se puede seguramente ir abordando en otro momento con psicólogos, pues, que tengan, pues, esa conexión con los arquetipos. Pero todo en la vida son arquetipos y paradigmas, todo. Paradigmas emergentes, paradigmas decadentes, paradigmas que surgen porque tienen tienen una vida y tienen una información, tienen un concepto, ¿ok? Y luego ese paradigma que emerge tiene su ciclo de reflujo y desaparece, como paradigma decadente, y así es parte del proceso. Y esos arquetipos están ahí, han estado ahí, están ahí y estarán allí porque nos permiten entender, profundizar, estudiar en nuestro propio proceso, ¿no? A ver, un momentito. Luego vamos a ver el concepto de cosmobiología, que no es un concepto nuevo, es un concepto que el maestro de la Ferrier presenta en su obra, no es un concepto del maestro de la Ferrier. Él, cuando plantea la cosmobiología, plantea pues la importancia eh, del enfoque científico con el enfoque de la nueva ciencia, de los paradigmas de la ciencia están en este proceso emergiendo nuevos paradigmas de la ciencia. Hay cambios de cómo entendemos la ciencia, qué es la ciencia, ¿no? Entonces, pero siempre pues con ese enfoque de lo que es el pensamiento sistémico, de lo que es el proceso de entender todo ese mecanismo que nos permita corroborar las estadísticas también, ¿ok? La parte de las cantidades, pero también la parte cualitativa, ¿ok? Entonces son esos dos aspectos desde el punto de vista del abordaje de la ciencia, ¿no? Entonces, no solamente quedarnos con la parte objetiva, con la parte de la tesis, sino también abordar la parte subjetiva, que sería la antítesis, para pues lograr la síntesis y que nos permita la matesis, como lo plantea, que es la vivencia de eso, de lo que estamos hablando, de ese tema, de esa situación, etcétera, ¿no? Entonces, el pensador que retoma el tema de la tecnología es Ebertin, ¿no? Y Ebertin plantea lo siguiente: la cosmobiología es una disciplina científica que se ocupa de la posible correlación entre el cosmos y la vida orgánica y de los efectos de los ritmos cósmicos y del movimiento estelar sobre el hombre, con todos sus potenciales y disposiciones, su carácter y los posibles giros del destino. También investiga estas correlaciones y efectos reflejados en la vida vegetal y animal de la Tierra en su conjunto. En este esfuerzo, la cosmobiología utiliza métodos modernos de investigación científica como la estadística, el análisis y la programación informática, esfuerzos científicos realizados para no pasar por alto las interrelaciones macrocósmicas y microcósmicas imposibles de medir. Entonces, este concepto nos llevaría varias horas de estudio, de una lectura pues bien detallada, ¿ok? Pero vamos a abordar algunos elementos, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de la cosmobiología, nos estamos refiriendo eh, a esa disciplina que nos conecta de forma consciente con lo que ocurre en el macrocosmos, lo que ocurre en el universo. ¿Ok? No es solamente la relación o la influencia, no es solamente del ciclo de la Luna o del ciclo de Venus, es decir, no es solamente de nuestro sistema solar, que es una parte de nuestro sistema solar, el planeta con el que más nos relacionamos, digamos que la primera puerta de relación cósmica es con la Luna, es con el sistema de la Luna, con el ciclo de la Luna, pero están los demás planetas. Entonces, cuando hablamos del macrocosmos, no es solamente el sistema solar, sino que también es la influencia que hay de nuestro sistema solar a los otros sistemas solares, a las estrellas fijas, el empirio, ¿no? Es parte de un proceso. Entonces, la cosmobiología, la función que ella tiene es una función social, de conectar esa interrelación entre nosotros, seres humanos, microcosmos, el universo, el sistema solar, los planetas del sistema solar, las estrellas fijas, ¿ok? Y todo lo que ocurre en el cielo, y no solamente el ser humano, sino cómo esa influencia se da en los diferentes reinos que forman parte de la creación, el reino animal, el reino por orden, vamos a decirlo por orden, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Eh, Todos los que estamos acá seguramente en algún momento hemos visto, hemos escuchado acerca de las gemas, de las piedras, los cuarzos. Ese es el sistema mineral. Y hay relaciones de las gemas o las piedras preciosas o semipreciosas que han sido asignadas a la influencia de determinados planetas y determinados signos. Eso no es un producto al azar. Esa asignación, por ejemplo, de la amatista, la gema amatista, color morado, ¿ok? Con acuario, por ejemplo, ¿ok? O el cuarzo cristal con la luna, por ejemplo, o las piedras de color rojo, como jaspe rojo, como granate, con Marte, por ejemplo. Esas son asignaciones que se han producido a través de la observación de miles y miles de años, ¿ok? Para llegar a lo que ahora tenemos como la gemoterapia, ¿ok? Terapia de los cristales, el uso de los cristales para los procesos de conexión, de sanación. Pero tenemos que entender que ahí lo que ocurre es que un reino, en este caso reino mineral, que condensa esa vibración, porque al final todo lo que se trata es de vibraciones, niveles de vibraciones, que pueden ser muy sutiles o pueden ser muy densas. Entonces, el reino mineral tiene la función de condensar esa energía sutil, esa energía de la Tierra, geomagnética, ¿ok? Y el reino humano, nosotros los seres humanos, pues lo que hacemos es conectar con esa energía y sentir esa vibración. Está la asociación de esas gemas con los planetas, las gemas con los signos, las gemas con los chakras, o sea, porque todo es una interrelación, hay una interconexión. ¿Ok? Eh, Dice el concepto, la correlación que existe entre el cosmos y la vida orgánica y de los efectos de los ritmos cósmicos y del movimiento estelar sobre el hombre. Entonces, nuestro sistema solar es nuestro hogar, nuestro planeta es nuestro hogar principal porque somos el elemento Tierra, somos la madre Tierra, estamos en el planeta Tierra, pero el planeta Tierra tiene una comunidad o pertenece a una comunidad, pertenece a un sistema solar, ¿ok? El sistema solar pertenece a la Vía Láctea, pero hay más vías lácteas y hay más sistemas, ¿no? Entonces, nuestro planeta Tierra no es solo, forma parte de una comunidad en los cuales los demás planetas tienen sus ritmos
y tiene sus movimientos. O sea, cada planeta se mueve al compás de un ritmo. ¿Ok? Está la forma de bailar o de moverse de Saturno, está la forma de moverse eh, de Plutón, el más alejado de nosotros, ¿ok? Pero el hecho de que esté tan alejado no quiere decir que no emite una vibración, la emite pero de una manera muy sutil, el campo es muy sutil, si lo comparamos en el caso con la Luna, que es el con el cual pues más interaccionamos. El movimiento o el ritmo o la danza de Mercurio tiene una forma de ser. Y así cada planeta tiene una forma de moverse, tiene un ritmo, tiene un tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando aquí Everting nos habla de los posibles efectos, ¿ok? Posibles efectos de los ritmos cósmicos y del movimiento estelar. ¿Ok? No es solamente los movimientos del planeta, por ejemplo, las manchas solares, ¿ok? Que justamente en este año 2024 pues ha sido muy evidente pues o muy intensa las manchas solares y ese calor que estamos sintiendo, o sea que el sol ha tenido un movimiento eh, mucho más habitual en este año 2024. Las manchas solares o ese calor solar, esa fuerza solar de mayor intensidad también cumple una función y también tiene una influencia y también afecta la vida psíquica, la vida orgánica, la vida animal, en todo nivel. No es solamente el calor que estamos sintiendo, ¿no? También está las estrellas fijas, pero son niveles de vibración y son niveles de relación, ¿ok? Entonces, todo lo que hace la cosmobiología es poder entender cómo esos ritmos cósmicos, cómo esos movimientos estelares eh, tienen una energía individual que nos puede ayudar justamente con las disposiciones que tenemos, con nuestro carácter, con la forma en cómo respondemos ante las situaciones. Cuando habla aquí acerca de los posibles giros del destino, los posibles giros del destino. Entonces, muchas veces una reacción que uno puede tener descontrolada, ¿ok? Eh, puede ocasionar, puede generar un accidente y eso pues me cambia el destino. Como dice el maestro de la Ferría, todo está escrito en la bóveda celeste, en el cielo, pero no todo lo que está escrito en el cielo tiene que ocurrir, no necesariamente, ¿ok? Entonces sí, es cierto, todo está escrito, pero no todo va a ocurrir. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de mis respuestas ante las situaciones, de mi nivel de conciencia, de mi prudencia, de mi conocimiento, de mi talento, de mis potencialidades, de si sé responder quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, posibles giros del destino. Entonces, hay elementos eh, que vamos a tener que seguir profundizando. ¿Ok? Entonces, la cosmobiología, la antigua astrología, en esta nueva etapa, en este nuevo periodo de la humanidad, conocido como la era del Aquarius, ¿ok? Que es la era del conocimiento, que es la era atómica, pues viene a ayudarnos porque nos da elementos que nos permiten entender nuestras disposiciones, entender nuestras predisposiciones, ¿ok? Conocernos. El objetivo principal de la cosmología no es leer un horóscopo, no es saber mi futuro, ¿ok? Tampoco mi pasado, sino desde mi presente, ¿ok? Conocerme, quién soy, mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. ¿Quién soy? ¿Qué vengo a cumplir aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? Entonces, la cosmobiología, lo principal, el objetivo principal, que es social, ¿ok? Cuando hablamos de lo social nos referimos a las relaciones humanas también, pero la primera relación es con nosotros mismos, saber quién soy, cuál es mi talento, mi potencial, mi habilidad. Entonces, la cosmobiología, a través específicamente de un aspecto de esta disciplina, que es el radix, el estudio de la carta natal, pues entendemos algunos elementos que nos permiten conocernos más y mejor, ¿no?
Y ustedes dirán, pero ¿y cómo entra aquí la yoga? ¿Cómo entran aquí las angas de la yoga? Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la cosmobiología, el objetivo, uno de los objetivos principales, el autoconocimiento, función social de la cosmobiología, ayudarnos a conocernos, a entendernos todos, a entender los ciclos de la humanidad, los ciclos de las colectividades, los ciclos que vive cada continente, los ciclos que vive cada nación, porque cada nación tiene sus ciclos. Entonces, la cosmología nos ayuda a entender todos esos procesos que vive el planeta y ver cómo nosotros nos integramos y cómo participamos de forma consciente dentro de esos grandes ciclos. El maestro de la Ferrier, cuando hablamos de yoga, hay muchas formas de entender la palabra yoga, ¿ok? Y bueno, hemos traído un pensamiento del maestro de la Ferrier que dice así: yoga, palabra que se deriva del sánscrito yum, que significa ligadura, conexión, conformidad. Es la ciencia que simplifica la unión entre el individuo y el universo. Entonces, aquí encontramos esa pregunta que dejamos hace un ratito, o sea, ¿cómo entra la yoga y las angas de la yoga? Entonces, la yoga, también como disciplina, como ciencia, como sistema, ¿ok? Nos ayuda a conectarnos de forma consciente con el macrocosmos. O sea, nosotros somos el microcosmos. Cuando nosotros practicamos las posturas, el tercer anga de la yoga, asanas, ¿ok? Es a través de nuestro cuerpo que estamos trabajando esa conexión con el universo. ¿Por qué hacemos asanas? Hacemos asanas porque cuidamos nuestro cuerpo, ¿ok? Porque el cuerpo es el templo del espíritu, ¿ok? Porque el cuerpo nos lo dieron, es nuestro instrumento de trabajo. Así como cada profesión tiene su instrumento, eh, por ejemplo, los músicos tienen, si es un pianista, tiene que tener su piano. Él cuida su piano, ¿ok? Trata de aprender cómo tocar el piano. Entonces, nosotros tenemos nuestro instrumento, nuestro cuerpo. Si somos yogis, practicantes de yoga, si estamos empezando, nos llama la atención. Todo el trabajo de la yoga empezamos con lo objetivo, dice el maestro de la Ferrier. Empezamos con lo objetivo. Y el objetivo es el cuerpo, para después ir avanzando poco a poco a la parte más subjetiva. ¿Ok? Pero empezamos, lo que plantea el maestro de la Ferrier en el yoga yoguismo, es empezar de lo objetivo, empezar por nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, uno de los aspectos de la yoga es justamente, y de las angas de la yoga, la número 3 asanas, es preparar nuestro cuerpo, cultivar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, para que pueda ser un instrumento y nos pueda ayudar en la conexión con ese universo. ¿Con qué universo? El universo que está en el cielo, con todo lo que conlleva, todo eso, todo. ¿Ok? Dentro de un contexto que lo estamos viendo con la cosmología, los planetas, los cuatro elementos, ¿ok? Y todo lo que nos enseña la cosmología. Por eso, cada chakra, si ustedes ven en algunos libros y también los ven por las redes sociales, ¿ok? Cada chakra está asociado a un planeta. Entonces, si yo conozco un poco de ese planeta dentro de mi sistema solar, yo puedo conocer un poco más ese chakra. Entonces, ahí encontramos una relación. ¿Ok? Entonces, sí hay una relación entre el sistema de la yoga y el sistema de la cosmobiología. ¿Ok? Eh, ¿Qué nos da la yoga? La parte práctica. La yoga nos permite realizar, la yoga nos permite no solamente la yoga práctica de las asanas, las prácticas de la hatha yoga, la práctica de la cultura psicofísica, ¿ok? Sino que nos permite también encontrar ese punto, ¿ok? Que me permita avanzar mucho más. Entonces, la yoga me da la parte práctica, la parte operativa, para que yo pueda hacer esa transformación empezando en mi cuerpo físico, después en mis diferentes cuerpos, ¿ok? Y la cosmobiología me va a dar eh, la información personalizada que yo traigo, ¿ok? Que yo traigo como una predisposición. Si tengo, por ejemplo, en mi cielo, en mi radix, la energía con Saturno,
Entonces Saturno está asociado al primer chakra. Entonces yo tengo ahí, en la medida que yo estudio a Saturno, yo conecto, hago mi trabajo con mi primer chakra. Pero todos tenemos a Saturno y todos tenemos un primer chakra, un segundo chakra. ¿Ok? Lo que va a diferenciar es cómo está mi Saturno de nacimiento. Ese, digamos que es una forma práctica de entender cómo se relacionan estas dos disciplinas, ¿no? Entonces, yoga, según el maestro de la Ferrier, uno de los tantos de los conceptos que hay dentro de su obra, yoga, palabra que se deriva del sánscrito yum, ligadura, unión, conexión, simplifica la unión entre el individuo y el universo. ¿A través de qué? A través de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestra psicología, del cuidado de nuestra anatomía, ¿ok? Para poder estar en una vibración, en un nivel de vibración que nos permita poder sentir y vibrar al unísono con el universo. Es como un radio, ¿ok? Es como la frecuencia. Yo tengo que sintonizar si es la frecuencia, la modalidad AM o FM, ¿ok? Entonces, todo es cuestión de vibración y de enfocar la frecuencia dentro del trabajo de la evolución. Quizás algunas concordancias numéricas, ¿no? Tenemos el número 72, tenemos el número 4, tenemos el número 18 y tenemos el número 25.920. Ya vamos a ver esas concordancias a qué se refieren. Entonces voy a leer textualmente lo que nos plantea el maestro de la Ferrier en los grandes mensajes en relación con estas concordancias numéricas del número 72, el número 4, el número 18 y el número 25.920. Dice así en los grandes mensajes. Al hablar de Dios es el cielo que vemos, pues desde las primeras edades el hombre ha elevado sus miradas hacia la bóveda celeste. Y es que las miriadas de estrellas ha debido intrigarlo. Sabemos ahora que existe como un centenar de millones, de las cuales 6.000 más o menos son visibles a simple vista. Cuando uno se eleva hacia estos problemas, ¿cómo no estaciarse al encontrar tantos paralelos que nos hacen comprender la homogeneidad del gran todo? Macrocosmos y microcosmos están estrechamente ligados y el doctor Laveseri ya reveló las curiosas relaciones que existen entre la vida astronómica y la vida humana. Ya, un momentito. Las 72 pulsaciones del hombre de buena salud corresponden a los 72 años que emplea el Sol para desplazarse un grado a través del cielo. Ahí encontramos la primera conexión de esa concordancia entre los 72 latidos del corazón y el movimiento del Sol. Cuando hablamos de los movimientos que tiene la Tierra, ¿ok? Hay un movimiento que se llama movimiento de precesión equinoccial, que es el que determina el movimiento de las eras. Y en ese movimiento, pues el Sol tiene un recorrido un poco lento, diferente al recorrido que tiene en el movimiento habitual, eh, específicamente dentro del concepto de la cosmobiología, cuando decimos que en su movimiento, ¿ok? El Sol emite su energía, su vibración, y cada 30 días, pues cambia la constelación zodiacal del momento, ¿no? Entonces dice, las 72 pulsaciones del hombre de buena salud corresponden a los 72 años que emplea el Sol para desplazarse un grado a través del cielo. El corazón late 4 veces cuando respiramos una vez, es decir, que el número de respiraciones es de 18 por minuto, lo que corresponde a las 4 estaciones y a los 18 años de la nutación del eje terrestre bajo la influencia lunar. Aquí tenemos otra concordancia. En cuanto a las 25.920 respiraciones en 24 horas, nos hace pensar en la precesión de los equinoccios, por el número de años del famoso gran ciclo al cual
al fin del cual las constelaciones cierran su vuelta zodiacal, que es el año de Platón. Ya eso es un tema pues ya de la cosmobiología. Lo que quisimos traer pues justamente esas concordancias que encontramos en el cielo, en este caso la parte astronómica, y la vida humana. ¿Ok? Son informaciones que ustedes pueden profundizar en los grandes mensajes, curiosidades que pues nos permiten como que ver que hay más y ver que sí hay una relación entre el macrocosmo y el microcosmo. Luego hemos traído la cita del maestro Ika Taini, un maestro de yoga, que tiene un libro que se llama La Ciencia Yoga, buenísimo, que dice así la cita. Gran número de personas reflexivas, tanto de Oriente como de Occidente, están sinceramente interesadas en el tema de la yoga. Esto es natural, porque el que ha empezado a investigar la vida y sus profundos problemas quiere algo más definido y vital para sus necesidades espirituales que una mera promesa de goces celestiales o vida eterna cuando abandone su breve y febril vida en este planeta. Entonces, la yoga como sistema, como ciencia tradicional, eh, nos ayuda a poder superar nuestras limitaciones que traemos, como diríamos dentro del contexto filosófico, nuestros karmas, ¿ok? O nuestras debilidades. Eso a nivel personal, ¿ok? Entonces, la yoga eh, nos empieza cuando uno empieza a practicar yoga, la yoga física, posturas, asanas, cultura psicofísica, cuando uno empieza a estudiar la yoga, ¿ok? Cuando uno empieza a estudiar las kriyas yogas, las enseñanzas de los maestros, cuando uno empieza a profundizar eh, en nuestra anatomía, en nuestra psicología, pues empieza un proceso de cambio. Entonces empieza un proceso de toma de conciencia, un proceso de despertar, ¿no? Entonces es justamente la disciplina, la ciencia, que nos va a ayudar a la trascendencia, ¿ok? A trascender las limitaciones del plano material, las limitaciones de nuestro plano mental, que son nuestras creencias, ¿ok? Nuestros hábitos. Como decía el maestro Gil, cambiar malos hábitos por buenos hábitos. Eso es yoga, ¿ok? Lo que me conviene y lo que no me conviene. Si yo sé que esto no me conviene, ahí es donde entra llama y ni llama. Dentro de las etapas, las 8 angas de la yoga. Entonces, yama y llama es justamente cambiar los hábitos que no son saludables, los malos hábitos, por los buenos hábitos, que es fundamental. Por eso el maestro Patanjali lo pone lo pone en la base, lo primero. Fíjense que las asanas, hatha yoga, está en el tercer peldaño, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? El pranayama está en el cuarto. La meditación está en el quinto. Entonces, hablar de meditación lleva todo un proceso previo que empieza por llamen y llama. Cambiar malos hábitos por buenos hábitos, ¿no? Entonces, ese es parte del proceso de la yoga, ¿no? Investigar la vida. ¿Qué es la vida? ¿Ok? ¿Para qué estoy aquí? ¿Ok? ¿Para qué tengo un cuerpo? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer con mi mente? ¿Ok? Porque nos dice el Kybalión que todo es mental y que la yoga es mental. ¿Ok? Entonces, empezamos con el cuerpo, como dice el maestro de la Ferriera, empezamos con lo objetivo para luego ir avanzando a lo subjetivo, que es donde entra el plano de la mente, es donde entra el pratyahara. ¿Ok? Entonces son procesos. Entonces las 8 angas de la yoga es el camino, es nuestra hoja de ruta eh, para avanzar en nuestro proceso de evolución, tomando en cuenta lo que tengo, lo que traigo, mi equipaje, mi bagaje. ¿Cómo sé yo cuál es mi equipaje psicológico? ¿Cuál es mi equipaje cósmico? Me lo da la cosmobiología. ¿Ok? Estudiar cosmobiología me permite entender los arquetipos planetarios, los arquetipos zodiacales, que me van a también ayudar a entender cómo ellos influyen en los chakras, en las glándulas. ¿Ok? Entonces, digamos que esas son inquietudes que están ahí, que en la obra del maestro pueden seguir profundizando. Ok, llegamos a nuestra hoja de ruta.
las angas de la yoga, que es la síntesis que nos deja el maestro Patanjali, ¿ok? Y que este camino, ¿ok? O estos 8 pasos, estas 8 etapas, garantizan el éxito la materia de la evolución espiritual, en la trascendencia, a todo buscador de la verdad, a todo practicante de yoga, a todo yogi. Esa es nuestra hoja de ruta. Todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, amamos la yoga, practicamos yoga, vivimos como yoga, ¿ok? Entonces, digamos que esto es parte de nuestro día a día, ver cómo estamos familiarizados, cómo está Yami Niyama, cómo está mi Yami y cómo está mi Niyama, ¿ok? Lo que me conviene y lo que no me conviene. Dice el maestro Laferrière que eh, en la yoga todo se hace con una razón de ser. Uno conoce el porqué de las cosas, ¿ok? Una causa, la causa de las cosas, ¿ok? No es una creencia, no es porque me obligan, no, sino cuando entramos en el camino de la yoga, cuando entramos en el camino de esa búsqueda interior, entramos con un conocimiento de causa de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces, por eso es importante recalcar la importancia de las angas de la yoga y por eso este congreso, este 10º Congreso Internacional de Yoga, el enfoque está orientado, todas las conferencias y todas las prácticas están orientadas justamente a reforzar el tema de las angas de la yoga, ¿no? Entonces, vamos a ver una relación cosmobiológica, no es única, ¿ok? Podríamos abordar cada anga, pero digamos que no es el momento, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí vamos a dar una relación cosmobiológica general en relación con las 8 angas de la yoga, ¿no? Que nos permitan entender los procesos de conexión. Ahora vamos a hacer como un repaso en relación a las angas, ¿no? Entonces, la base de esta escalera la tiene Yama y Niyama, ¿ok? Entonces, Yama y Niyama podemos eh, verlos como lo que me conviene y lo que no me conviene en mi proceso de práctica de yoga, en mi proceso de evolución espiritual, ¿ok? Hasta dónde quiero llegar. Entonces, es mi hoja de ruta. Entonces, esa hoja de ruta es la que me va a determinar cómo voy en el camino. No me lo va a decir nadie externo, sino cómo yo voy internamente, mi voz interior, mi maestro interno me va a ir indicando. Se habla de la importancia de tener un maestro físico, de tener un maestro externo, porque es el que nos va a dar la asistencia, nos va a dar la orientación, ¿ok? Eh, pero el maestro físico llega hasta un nivel. El proceso interno es muy importante, de escuchar esa voz interior, de despertar el maestro interno. Entonces, para poder que la relación maestro-discípulo, que es fundamental en el tema de la yoga, es fundamental esa relación maestro-discípulo, ¿ok? Es muy importante también eh, que esa relación maestro-discípulo me va a llevar al despertar de mi maestro interno y al despertar de ser discípulo o de ser discípulo. ¿Ok? Que ya son pues temas de mayor profundidad, son temas, eh, cuando hablamos del nivel de la yoga, pues profundizar en esos temas, ¿no? De lo que es la disciplina, por eso es una disciplina. Y la palabra discípulo pues viene de disciplina, ¿ok? Que es de discernimiento, discernir lo que conviene y lo que no conviene. Entonces aquí tenemos yama y niyama, que serían las abstinencias y las reglas de vida. El yama son las abstinencias, ¿ok? Eh, de no causar daño, no mentir, eh, no codiciar, ¿ok? No malgastar la energía vital o la energía de la sexualidad, ¿ok? Ese es el llama, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ir trabajando eh, en nuestro llama. ¿Cómo está mi ahimsa? ¿Cómo está mi nivel de ahimsa? Mi nivel de ser inofensiva, ser inofensivo, no solamente físicamente, eh,
mentalmente, emocionalmente, ¿ok? ¿Cómo está mi satia? ¿Ok? Mi nivel de veracidad, ¿ok? ¿Cómo está mi astella? ¿Ok? ¿Cómo está mi brahmachari? ¿Cómo está mi aparigraja? O sea, todo ese proceso, yo tengo que estar constantemente en ese proceso de revisión del ya. ¿Y cómo voy internamente en relación con esas abstinencias? Lo que no me conviene, de lo que me tengo que abstener, pero me abstengo no porque me obligan, no lo hago obligado, sino que yo sé que eso no me conviene. O sea, que no me conviene dañar a otra persona, que no me conviene mentir, ¿ok? Lo puedo hacer, ¿ok? Pero no conviene. No conviene malgastar la energía sexual, no conviene codiciar, no conviene mentir, que desearlo de la otra persona, ¿ok? Entonces es parte de ese proceso de autoconocimiento y de trabajo interior. Cuando hablamos de Niyama, nos hablamos de las reglas de vida, ¿ok? No, podemos conectar con, con ese nivel de claridad, ¿ok? Del siguiente nivel de mi hoja de ruta. O sea, viendo las sangas de la yoga como una hoja de ruta en nuestro camino de perfeccionamiento, en nuestro camino de evolución espiritual. Cada uno va a su ritmo, ¿ok? El maestro Patanjali pues plantea que hay un orden. O sea, que yo no me puedo saltar, no puedo ir directamente a Samadhi si no he pasado por llama, ¿ok? No puedo ir directamente a Diana si no he pasado por llama ni llama. Es cuestión de la vibración. Es cuestión de ese proceso de ordenamiento, de ordenar nuestra vida. Cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de vivir como yoga, practicantes de yoga, pues automáticamente hay un orden, porque cuando hablamos de la unión, de la unidad, o sea, para yo poder estar unido con el universo, tengo que estar en la misma sintonía del universo, tengo que estar en la misma frecuencia, pero él en su plano y yo en mi plano. Pero hay un orden, ¿ok? Hay un orden entre nosotros, hay una sintonía. Entonces es muy importante pues ese proceso, ¿no? Entonces cuando hablamos de niyamas, que son nuestras reglas de vida que nos van a permitir sintonizarnos de una manera más óptima con el universo, con el cosmos. Entonces tenemos el trabajo de la pureza, el trabajo de la limpieza, el trabajo de nuestra higiene, ¿ok? No solamente la higiene del cuerpo físico, la higiene eh, de bañarme, de los gérmenes, ¿ok? Sino, además de la higiene física, la higiene mental, la higiene emocional. Esa es parte de esos que son reglas, ¿ok? Porque ya sabemos que si no hay una higiene ni física ni mental, eso me va a conectar con unos planos inferiores de energía. Acuérdense que todo es vibración y todo es energía. Entonces, si yo me conecto con planos de densidad, ¿ok? Eso me va a ocasionar de pronto algunos disturbios, algunas perturbaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista. Entonces, cuando hablamos de Saucha, estamos hablando de esa pureza, ¿ok? Física, mental, emocional, de esa higiene que debemos tener en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, ¿ok? Con nuestro cuerpo, con los baños. Por eso cuando vemos el Hatha Yoga, vemos pues que hay unas limpiezas que hay que hacer de forma permanente, ¿ok? Justamente para que nuestro cuerpo pueda estar lo más puro posible, lo más cristalino posible, para que esa vibración y esa comunicación sea mucho más directa y no haya interferencia. Entonces, cuando hablamos de Saucha, nos ayuda a evitar que no hay tantas interferencias en esa comunicación entre macrocosmos y microcosmos. Puede ser que no haya tanta interferencia entre mis chakras, mis glándulas, mis emociones, ¿ok? Luego tenemos Santocha, el contentamiento, ¿ok? Eh, Estar feliz, agradecidos, eh, estar contentos, estar contentos. Hay una canción venezolana que a mí me gusta muchísimo. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, ¿no? Estoy contento. Es parte de ese proceso que aprendemos en la yoga, parte de ese proceso del sentimiento de paz o el estado de paz o de la ecuanimidad o del equilibrio, ¿ok?
No quiere decir que no vamos a sentir un momento, una tristeza, o no vamos a sentir una rabia, o no vamos a sentir, no, vamos a sentir esa emoción, vamos a vivir esa emoción porque es parte del proceso biológico, anatómico, fisiológico del ser humano, pero no nos quedamos anclados en la emoción, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esas reglas de vida, es muy importante trabajar el contentamiento, la gratitud, la alegría, la felicidad, ¿ok? Entonces, el contentamiento, estar siempre pues contentos en las situaciones. No estamos hablando de estar a carcajadas, ¿no? Porque a veces hay personas que pueden estar a carcajadas, pero por dentro están en esa crisis, en esa situación, sino vivir la emoción, vivir el momento que sea difícil, ¿ok? Pero en ese estado de contentamiento, en ese estado de esa ecuanimidad. Es parte del proceso que vamos aprendiendo en nuestra hoja de ruta. Por eso aprendemos, empezamos con Yamin y Llama. Porque imagínense que estemos avanzando en un nivel más superior y de pronto venga un momento de cólera, ¿no? Entonces, el yogi o la yogina, ¿ok? Eh, van trabajando en ese autocontrol. Se vive la emoción, se vive la situación, pero no nos quedamos anclados allí, ¿ok? Luego tenemos el tapas, la austeridad, ¿ok? Que es justamente ese proceso eh, de conciencia de nuestra energía, de administrar nuestros recursos, no solamente recurso económico, no solamente recurso material, administrar nuestros recursos mentales, emocionales, lo que tenemos, ¿ok? Vivir de una manera consciente, ¿ok? Evitar despilfarrar, derrochar, ¿ok? Administrar bien el recurso, no es solamente dinero, recurso de mi cuerpo, recurso de mi mente, de mis emociones, ¿ok? Eh, y vivir bien con poco, ¿ok? Lo necesario, lo justo, ¿ok? Luego tenemos es Vadiyaya, que es el estudio profundo. Entonces es muy importante en la yoga, en la práctica de la yoga, en las diferentes vías de la yoga, el estudio, estudiar constantemente. Estudiar el tema que queramos abordar o profundizar dentro de todo lo que es el sistema de la yoga y el estudio consciente, el autoestudio, o sea, el conocimiento de uno mismo. O sea, es fundamental. Para luego llegar al último niyama, que es Isvara Pranidhana, que es la entrega de sí mismo a la vida o la entrega de sí mismo a Dios, como lo queramos llamar. Entonces ahí tenemos los dos primeros escalones, las dos primeras etapas del hoja de ruta que es llama y llama. Asana, bueno, es lo más popular porque todos hacemos posturas, todos hacemos hatha yoga de alguna otra manera, entonces digamos que es la más famosa de todas. Las angas de la yoga son las asanas, porque todo se ha enfocado solamente en la postura corporal, en la yoga física, ¿ok? Pero no es solamente la yoga física, la yoga es mucho más allá de una asana, ¿ok? Porque la yoga es mental, ¿ok? Porque si yo no puedo hacer una asana físicamente, yo puedo hacer la asana mental, ¿ok? Entonces, lo que la invitación del maestro de la Ferriera es que podamos abordar el sistema de la yoga de una manera integral, completo, para la trascendencia, para vivir de una manera cósmica, ¿ok? Y que la parte de la yoga física es un aspecto, pero que no es todo, es un aspecto de este sistema. Entonces, las asanas es el cuerpo. ¿Ok? Tenemos el pranayama, que es otro de las sangas pues, más conocidas, ¿ok? Que tiene que ver justamente con el control del aliento, el control de la respiración, pues conciencia del aliento, de la respiración, con las diferentes prácticas que hay que hacer, ¿ok? Pero volvemos a lo mismo. Para yo poder abordar esta triunidad de asanas, pranayama y pratyahara, necesito llamen y llamen. Abordar pratyahara, es que no podemos hacerlo, no vamos a poder. ¿Ok? Eh, no nos va a dejar. Nuestra mente no nos va a dejar. ¿Ok? Porque sí que si estamos con esa emoción de que me hicieron algo, ¿ok? Y le quiero hacer daño a esa persona, entonces, si yo no trabajo mi satya, no voy a poder abordar Pratyahara, no voy a poder abordar Dharana, un momento de meditación, porque voy a tener ese pensamiento recurrente de esa persona que me hizo daño.
¿no? Entonces, por eso es fundamental, llamen y llama constantemente, constantemente. Tenemos dharana, pues el proceso de la meditación, dhyana, la concentración, y samadhi, pues la identificación y la iluminación. Y aquí está pues una relación que hemos traído para, para esta oportunidad, que no es la única, no es la definitiva, es una propuesta. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos de llama, lo hemos asociado a Saturno, la relación cosmológica con Saturno, porque justamente Saturno, es, el arquetipo de Saturno es el arquetipo del orden, de la disciplina. ¿Ok? El arquetipo de Saturno es el, pues, que nos lleva a la madurez, ¿ok? Realmente al discernimiento, saber qué conviene y qué no conviene. Entonces, cuando trabajamos llama, estamos trabajando Saturno, ¿ok? El orden, y estamos trabajando el primer chakra. Si vemos aquí el dibujito de la persona que está en Padmasana, primer chakra, ¿ok? Hemos asociado Niyama con Júpiter, y justamente estos dos son los dos intermediarios entre los planetas personales y los planetas transpersonales dentro del sistema de la cosmología. Los que están más cerca y los que están más lejos, o los planetas generacionales y los planetas personales. Entonces, dentro de esas dos están Saturno y Júpiter, que son como los dos guardianes, ¿ok? Entre un contexto y el otro contexto, entre los personales y los generacionales, los transpersonales. Eh, y justamente son los dos grandes, todos son maestros, los planetas son considerados como los maestros, pues digamos que ellos dos tienen esa función eh, de cuidar ese portal, ¿no? Entonces, Saturno, pues el orden, la disciplina, el karma, ¿ok? Si yo transgredo uno de los llamas, estoy agarrando karma, estoy creando un karma. Si yo le hago daño a alguien, automáticamente me lo están sumando a mi cuenta. Si yo tomo algo que no es mío, me lo están sumando a mi cuenta. Y no es solamente agarrarlo físicamente, de pronto mentalmente es una idea de otra persona y yo la hago. Entonces, me están sumando, ¿ok? Si yo desgasto de mi energía sexual, me estoy desgastando yo mentalmente, físicamente, emocionalmente. Entonces me voy, ahí está. ¿Ok? Entonces hemos asociado una llama a Júpiter, que es el planeta del Dharma. ¿Ok? Y, y cuando vemos el Niyama, todos los aspectos del Niyama justamente tienen que ver con ese proceso de ese ordenamiento, ¿ok? De un ordenamiento consciente. Ya pasamos el llama, ya sé qué me conviene y qué no me conviene. Ya yo sé que lo que me conviene es esto, ¿ok? Ya yo sé que no me conviene eh, agredir, no me conviene mentir, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy consciente de lo que me conviene y de lo que no me conviene, ya no, en yoga no hay bueno ni malo. En yoga es estado de conciencia, causa, saber la causa de las cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas, ¿no? No hay bueno ni malo. Entonces, lo que conviene o no conviene. Entonces, cuando empezamos, la yoga nos ayuda a entrenar nuestra mente para saber discernir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Cuando pasamos a ese nivel, entramos con Júpiter, planeta del Dharma, Saturno, el planeta del karma. Entonces, cuando estamos en el Dharma, digamos que nuestra vida entra en un proceso de mayor expansión y justamente Júpiter, la expansión. Si yo, Saturno es el planeta de la contracción, ¿ok? Si yo aumento mi karma negativo, hay una contracción, ¿ok? Si yo aumento mi karma positivo, que es la expansión, pues me conecto con Júpiter, que es el niyama, dentro de esta asociación que estamos planteando, que no es la única ni la definitiva. Y seguramente dentro del niyama podemos encontrar más relaciones como biológicas, pero por razones de tiempo estamos trabajando con una sola propuesta. Hemos asociado las asanas a Marte. Podemos asociar dentro del Niyama a tapas a Marte también, ¿ok? Porque tapas también es el calor corporal. O sea, tapas es la austeridad, pero para poder trabajar ese calor y esa fuerza y poder lograr la meta, ¿no? Marte es la fuerza, el calor, es la iniciativa, es lograr metas. Con Marte su función es hacer que logremos las metas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta principal? Nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo esté saludable, esté enérgico, ¿ok? Y esté en condiciones para poder abordar el viaje de ascenso, el viaje de liberación, porque empezamos con el objetivo,
¿ok? Para poder ir a la parte subjetiva, que será más el samadhi, más esa parte final, ¿ok? Hemos asociado Venus al pranayama porque justamente pranayama tiene que ver con el aliento, ¿ok? El sistema respiratorio. Y lo que hace la respiración es justamente crear vínculos entre todos nuestros órganos, alimentar, oxigenar todos nuestros órganos. Es la vida, es el amor, ¿ok? Y justamente Venus tiene que ver con una de las características asociadas a este arquetipo es el amor en los diferentes planos, el amor físico, el amor de pareja, el amor universal, los diferentes planos de lo que es una misma energía. Entonces es a través de la respiración que nos conectamos con la vida, es a través de la respiración que nos conectamos, nos unimos al universo, hacer que nuestro corazón lata al mismo ritmo del universo. Entonces ahí es donde entra pues el pranayama, que tener esa conciencia respiratoria para que yo pueda conectar de forma consciente con el universo y pueda estar en esa sintonía de amor universal, de amor, sentir ese amor, esa cohesión, esa unidad, esa menos el planeta de la motivación, de la inspiración. Y si se han dado cuenta, cuando estamos respirando, cuando hemos hecho una práctica de Hatha Yoga, una práctica de cultura psicofísica, sentimos amor, nos sentimos bien, nos sentimos motivados, nos sentimos inspirados. Hagan la prueba. Por ejemplo, cuando yo salgo de mi práctica de yoga, o sea, es puro amor, que después por las circunstancias volvemos otra vez y tenemos que hacer ese trabajo otra vez lograr esa conexión que teníamos cuando hacemos una práctica de yoga. La idea es mantener esa energía de amor, de paz todo el día, pero sabemos que es difícil por las circunstancias, ¿no? Esa es parte de la prueba y del trabajo. Pero cuando hacemos nuestra práctica de yoga, de hatha yoga o de cultura psicofísica, al terminar lo que sentimos es amor porque hemos oxigenado tanto nuestro cuerpo, hemos llenado de oxígeno y de prana nuestro cuerpo, que prana es vida y prana es amor. El opuesto de la vida es la muerte, ¿no? Amor, la vida. Entonces, cuando hacemos pranayama o cuando estamos en nuestra práctica física de la yoga, de hatha yoga o cultura psicofísica, respiramos y nos llenamos de vida, nos llenamos de amor y eso es lo que vamos a transmitir. Hemos asociado Mercurio a Pratyahara porque justamente el maestro de la Ferrier, cuando habla de Pratyahara nos habla de las percepciones, el control de las percepciones orgánicas, de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, lo que percibimos, ¿ok? Lo que percibimos con los sentidos externos e internos, las sensaciones. ¿Ok? Me pica esto cuando estoy en mi hatha yoga, viene el pensamiento de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces la idea es que estemos aquí y ahora, en el presente. Entonces cuando hablamos de Pratyahara, uno de los aspectos fundamentales es el trabajo de la mente en un primer plano. Ahí conectamos a Mercurio, que es el planeta que comunica, pero también es el planeta de la mente, que un planeta que está asociado con el trabajo de la mente. La luna también está asociada. En esta correlación no hemos puesto las luminarias ni el sol ni la luna, ¿ok? Como lo dije, una propuesta que estamos planteando, hay más seguramente, y también podemos ver dentro de cada anga de forma particular muchas más relaciones con otros arquetipos cósmicos, ¿no? Pero para hoy hemos querido traer esta, ¿no? Entonces, Mercurio tiene que ver con la comunicación, ¿ok? Pero aquí en yoga nos referimos a una comunicación interna, esa comunicación de mi proceso, de cómo me comunico yo internamente, cómo es mi lenguaje, cómo es el mensaje y cómo es mi comunicación, mi parloteo mental, cuál es el mensaje que yo me estoy diciendo mentalmente, ¿ok? Y cómo yo aprendo a controlar esas sensaciones y esas percepciones. Entre el trabajo de las creencias, ¿no? Dharana lo hemos asociado con Urano. Dharana tiene que ver con el proceso, eh, es un proceso mental, es un ejercicio mental, Dharana. ¿Ok? La meditación como ejercicio mental que nos permite asociar ideas, asociar enseñanzas, asociar pensamientos. No es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio, por eso hablamos, el maestro habla de un ejercicio mental. Asocio ideas, pensamientos, enseñanzas y estoy en ese proceso de encontrar esas conexiones. ¿Ok? Y eso tiene que ver con Urano. ¿Ok? Con ese plano de la mente superior, con ese plano de las ideas brillantes, de las ideas de la genialidad, ¿no? Hemos asociado Diana, que es la concentración, ya es un nivel mucho más profundo. De hecho, esta trilogía de Dharana, Dhyana y Samadhi es conocida como el Sanyama, que es lo más superior del yoga, que no podemos hablar mucho,
porque no lo hemos vivido todavía, no lo hemos experimentado, ¿ok? Es la parte teórica de lo que dicen los libros. De alguna u otra manera, todos los que estamos acá, que hemos practicado, practicamos, vivimos la yoga, digamos que estamos más familiarizados con Yama y Niyama, estamos familiarizados con asanas, pranayama, pratyahara, digamos que estamos empezando, ¿no? Hablar del Sanyama, pues no tenemos experiencia, ¿ok? Podemos decir la parte teórica, la parte de que están los libros, ¿no? Entonces, Diana, el maestro plantea que es concentración, ¿ok? Es como una fusión, yo me fusiono con todo, me vuelvo uno con todo, ¿ok? Asociado con Neptuno, que es el planeta justamente del misticismo en un nivel más superior, más elevado, la fusión con todo, y Samadhi pues con Plutón, porque Samadhi, sabemos que hay dos tipos, hay varios tipos de Samadhi, el maestro plantea pues específicamente el Samadhi con retorno y sin retorno, ¿ok? Eh, y lo hemos asociado con Plutón porque es la liberación, ¿ok? Me libero completamente de las limitaciones. Vivo, ya no vivo pues dentro de este plano limitado, aunque pueda tener un cuerpo físico. Pero ya eso son palabras de teoría, como lo digo, no hemos experimentado todavía ese aspecto superior del Sanyama, ¿ok? Pero digamos que es parte del proceso saberlo intelectualmente para en algún momento, pues cuando nos toque vivir la experiencia, la podamos vivir. Entonces, esto fue lo que quise traer en esta oportunidad, esas relaciones cosmobiológicas que hay entre las 8 angas de la yoga, eh, como una forma pues de incentivar la curiosidad, la investigación y seguir cada uno con su proceso. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a la Fundación por la invitación y todos los que estamos acá amamos la yoga. Eh, la yoga es parte de nuestra vida, así que bueno, que disfrutemos el Día Internacional de la Yoga, disfrutemos el mes como el Día de la Yoga y bueno, estamos pues siempre en contacto y unidos bajo el amor de la yoga. Feliz Día de la Yoga y feliz mes de la yoga y también feliz Día de la Luz, este 21 de junio, pues estamos dentro de ese proceso también cósmico del solsticio. Entonces, no por casualidad, la celebración del Día Internacional de la Yoga, pues se hace dentro de este momento cósmico, de este fenómeno astronómico como lo es el solsticio. Así que disfruten este mes de la yoga.